lo que nos quedamos la vez pasada, vamos a ver otra consecuencia que tenemos del teorema 1.66 que habíamos visto en la clase anterior, que nos decía que si tenemos espacios vectoriales de dimensión finita sobre un campo F con bases ordenadas beta y gamma, entonces una transformación que va de D en W cumple lo siguiente, o sea que sea invertible, va a ser invertible si solo si la matriz de representación es invertible. Y más aún hay una descripción de la matriz de representación de la inversa, ¿no? Que va a ser la matriz de representación original pero invertida. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hablamos de una matriz A fija, tenemos que, dada la matriz fija, hay una transformación L de A, que es multiplicar la matriz a la izquierda. Lo que nos dice este corolario es que va a ser invertible la matriz, esto como matriz, si solo si la transformación asociada, multiplicar a la izquierda, es invertible. Y más aún, la inversa de la transformación asociada, multiplicar a la izquierda, va a ser la transformación asociada de la matriz inversa. ¿Y cómo vemos esto? Bueno, tomamos beta, la base canónica de Fn, y consideramos L de A. Sí, la transformación asociada multiplicar a la izquierda para la matriz A fija. ¿Sí? Sabemos que va de Fn en Fn, en este caso, porque A es una matriz cuadrada. ¿Okay? Entonces lo que sabemos es que la matriz, la transformación asociada, cualquier transformación va a ser invertible si solo si la matriz de representación es invertible como matriz. Pero también habíamos visto justo en el teorema 1.56 que si tú tomas el caso particular de la multiplicación a izquierda de una matriz y tomas las bases canónicas, tenemos que la matriz de representación pues consiste de la matriz original. Entonces nos quedaría la transformación, que es multiplicar a la izquierda de la matriz, va a ser invertible si solo si la matriz es invertible. Además también tenemos en el teorema 1.56 que tenemos un comportamiento con las matrices, las transformaciones que son multiplicar a la izquierda y el producto de matrices, que es el siguiente. Por ejemplo, aquí, si tenemos L de A compuesta con L de A inversa, por el teorema 1.56 sabemos que es la matriz multiplicar a la izquierda del producto de esas dos matrices. Y el producto de esas dos matrices pues es la identidad, porque A es invertible, ¿sí? Entonces aquí nos quedaría la identidad. Y la transformación, que es multiplicar a la izquierda por la identidad, realmente es la identidad en el espacio. Entonces esta transformación tiene, bueno, existe otra transformación que al componer por la derecha nos da la identidad. Y de manera análoga podemos hacer lo mismo, ¿no? Que si tenemos L de A y ahora componemos a la izquierda con L de A inversa, pues nos va a dar también la identidad, ¿sí? Entonces, L de A inversa, ¿sí? Si multiplicamos L de A tanto a la derecha como a la izquierda, pues a través de la composición nos va a dar las respectivas identidades, ¿no? Entonces, la inversa de L de A, como es única, tiene que ser forzosamente L de A inversa, como está escrito acá. Bien. Y bueno, esto de transformaciones lineales invertibles nos puede ayudar a describir cierto tipo de espacios o ver cuando los espacios son como que muy parecidos. Para eso tenemos esta definición que nos dice: si tenemos dos espacios vectoriales sobre un campo, decimos que una transformación, esto es una transformación, es un isomorfismo si es una transformación lineal invertible. En caso de que exista, pues escribiremos que P y W son isomorfos y lo vamos a denotar de esta manera. Bien, entonces por ejemplo, nosotros habíamos definido anteriormente un ejemplo que era una transformación que iba de R2 en polinomios de grado R más 1 con coeficientes en R, dada de esta manera. Esa transformación se puede generalizar a un campo cualquiera, ¿sí? Aquí F, y esta transformación era invertible, si tenemos aquí su inversa. Eso lo vimos en el ejemplo que aparece justo aquí. Nada más que aquí ponemos R, pero puede ponerse para cualquier
Entonces tenemos esta transformación y habíamos visto la inversa, si aquí quedaría de la misma asignación. Entonces tenemos que esta es una transformación lineal que es invertible. Quiere decir que este espacio con este son isomorfos, ¿no? Existe como nos lo pide la definición, estos serían isomorfos y lo vamos a denotar de esta manera. Bien, entonces ¿qué pasa con espacios de dimensión finita que son isomorfos? Digamos que B y W son espacios vectoriales de dimensión finita sobre un campo F. Entonces lo siguiente se cumple. B es isomorfo a W si solo si tienen la misma dimensión. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo vemos esto? Vamos a empezar con la ida. La ida nos dice, supongamos que B es isomorfo a W. Entonces sabemos que existe un isomorfismo de B en W. Ajá. Y vamos aquí a usar el lema 1.65 que nos decía esto, que si tienes espacios vectoriales sobre un campo y tienes una transformación lineal invertible, en este caso tenemos un isomorfismo, entonces tenemos esto. B es de dimensión finita si solo si W es de dimensión finita. Y en este caso las dos dimensiones coinciden. Entonces gracias a ese lema, pues tenemos que las dos dimensiones coinciden. Para el regreso vamos a suponer que tienen la misma dimensión. Entonces, como tienen la misma dimensión, yo puedo considerar dos bases para cada uno respectivamente, pero las bases son tales que tienen el mismo número de elementos, ¿no? Así digamos n. Entonces, si yo tengo dos espacios y tengo dos bases, en este caso tienen la misma cantidad de elementos, yo puedo definir una correspondencia como que de base a base, ¿no? De B1 que le toque W1. A B2 que le toque W2 y a Bn que le toque Wmn. Ajá. Y esta asignación pues sí puedo hacerla porque tenemos el mismo número de elementos, ¿no? Entonces, ya que tengo esa asignación solo en las bases, por el teorema 1.27 nos decía que si tú ya defines una transformación de una base en un conjunto del otro espacio, entonces esta te extiende una transformación lineal en todo el espacio B. Ajá. Entonces, por este teorema, pues existe una transformación lineal de B en W y es tal que hace la asignación como yo le había dicho. Ok, entonces, ¿qué pasa, no, con la imagen de esta transformación? Bueno, la imagen de T sería los transformados, estaría generada por los transformados de la base beta. Ajá. Pero los transformados de la base beta pues serían todos los WIs, ¿no? Entonces sería todo gamma. Entonces sería el generado por gamma. Pero gamma es una base de W. Entonces si gamma es una base de W, pues el generado me da todo W. Entonces, ¿qué está pasando? Esta transformación lineal que se extendió cumple que su imagen coincide con el codominio, es decir, es su proyectiva. Y si yo tengo una transformación lineal entre dos espacios, aquí es donde voy a usar esta hipótesis que tienen la misma dimensión, por el teorema 1.25 es equivalente que sea su proyectiva, que sea inyectiva y que sea biyectiva. Entonces, como es su proyectiva, esta transformación entre espacios de la misma dimensión también es inyectiva por este teorema y por lo tanto sería una transformación biyectiva. Y vimos que si tenemos una transformación lineal que es biyectiva, entonces es invertible. Ajá. Y por lo tanto sería un isomorfismo. ¿Sí? Sí, o sea, ya es lineal y es invertible. Bien. Bien, entonces lo que también tenemos por el teorema 1.65 es que si B y W son isomorfos, entonces ambos B y W son de dimensión finita o bien son de dimensión infinita. Aquí, por ejemplo, en la definición de isomorfismo, pues nos dice existe una transformación lineal invertible, pero no nos dice en ningún momento que vayan a ser de dimensión finita, ¿no? Pero por el teorema que aparece aquí, nos dice que en caso de que fueran finitos, ambos de dimensión finita, entonces son isomorfos y solo si, pues este número coincide con este. Ajá. Bueno, entonces un corolario que se desprende es que si ves un F espacio vectorial,
Entonces B es isomorfo a Fn si solo si justo la dimensión de B es n. Bien, entonces por el teorema anterior, pues sabemos que si son espacios vectoriales de dimensión finita, entonces son isomorfos y solo si tienen la misma dimensión. Entonces, si B es isomorfo a W, sabemos que esto pasa si solo si sucede esto, ¿no? En caso de que fueran finitos. Pero en este caso, si justo tomamos Fn, como es un espacio muy particular, sabemos justo quién es la dimensión. Fn tiene dimensión n. Ajá. Entonces, si B es de dimensión finita, tenemos que es isomorfo a, o sea, si B es de dimensión finita tiene una base, digamos, n, ajá, y sería isomorfo a Fn. ¿Okay? Bien, y bueno, esto como para qué nos ayuda también para hacer una asignación que tiene que ver con transformaciones lineales y matrices. Supongamos que tenemos dos espacios de dimensión finita sobre un campo F. Digamos que B tiene dimensión n y W tiene dimensión m. Y tenemos dos bases. Entonces podemos considerar la siguiente función, ¿sí? Que a una transformación lineal que va de B en W le va a asignar la matriz de representación respecto a beta y gamma. Entonces lo que nos dice este teorema es que justo esta función pues es un isomorfismo. ¿Y cómo vemos eso? Ajá. Bueno, sabemos que tenemos que ver que esta transformación phi es lineal, ¿sí? Para hablar que es un isomorfismo, primero tenemos que probar que es una transformación lineal y después ver que es invertible. Ajá. Entonces sabemos que es lineal, ¿sí? Por el teorema 1.41. Entonces vamos a recordar el teorema 1.41. Ajá. Que nos dice, bueno, si tú tienes dos transformaciones, entonces la matriz de representación como que abre la suma, ¿no? Se ve como la suma de las matrices de representación. Y también nos dice como que lo equivalente, pero ahora con producto escalar, ¿no? Que el producto escalar sale. Entonces, gracias a ese teorema, lo primero que podemos notar es que esta matriz que me están, esta asignación que me están dando es, en efecto, es lineal. Entonces, es lineal. ¿Qué tenemos que ver? Pues que es biyectiva, ¿no? Para que sea invertible. ¿Sí? Recordemos que una transformación lineal es invertible si solo si es biyectiva. Entonces tomamos una matriz, ajá, y queremos ver que existe una única transformación tal que phi de la transformación me da la matriz. Entonces me tomo la matriz y tomo las dos bases, ajá, como están aquí ordenadas, las voy a etiquetar. Entonces por el teorema 1.27 pues existe una única transformación de B en W que hace esta asignación. Ajá. O sea, yo sé que el teorema 27 nos dice que si tenemos B, tenemos W y aquí tenemos una base, digamos beta. Y yo de aquí elijo elementos en W, la misma cantidad que los elementos de la base, y hago la asignación de manera puntual. Entonces esta asignación se puede extender a una transformación lineal, pero en todo el espacio, que preserva esta asignación original con cada uno de los elementos. Entonces lo que hago aquí es que me fijo en los coeficientes y con los coeficientes yo voy a hacer la asignación con t de bj. ¿Qué hago? O sea, a t de bj le voy a asignar como multiplicar los coeficientes con los wi, pero el de la respectiva columna j. Sí, aquí j está fijo. Entonces, gracias a eso, pues ya tengo una transformación ya de B en W. Y lo único que se puede checar después con calma es que justo cuando yo tomo la matriz de representación de beta y gamma, me va a dar A. Entonces ya estoy encontrando una única transformación que al momento de evaluar pues me va a dar A. Por lo tanto, tenemos que phi es un isomorfismo.